Bienvenidos y bienvenidas. Ha venido a hablar de su libro con David Botello, que nos presenta No me toques los Borbones. Bueno, el libro y la portada, el título, perdón, y la portada deja bastante claro de qué va. Pero bueno, cuéntanos también, vamos a hacer un resumen de qué nos vamos a encontrar en esta novela, que además de historia, lo cuenta de forma muy divertida y muy amena. Pero cuéntamelo tú, a ver. Pues eso es un repaso de los últimos 300 años de historia de España a través de los grandes protagonistas que son los Borbones, que es la familia que ha estado rigiendo los destinos del país desde hace 300 años. Para bien o para mal. Bueno, pues para llegar a donde estamos ahora, ¿no? Eso ya que cada uno saque sus conclusiones. Y esto comienza con... es como una historia de, además de enorme éxito, se ha mantenido, en Francia no, pero en España se mantienen en el trono. Pero esto comenzó con un hijo de Luis IX de Francia, Roberto, que se casó muy bien, sí, con Beatriz. Casó bien. Hizo un buen matrimonio. Y su hijo Luis, que además era descendiente de Alfonso VII de León y Urraca I de León, además que mira que enlaza también con la monarquía hispánica, leonesa, pues el primer Borbón que podemos calificar, ¿no? de Borbón, que empezó ya a borbonear, ¿no? Claro, efectivamente, el padre, que es este sexto hijo de San Luis, pues lo que hace es se casa con una mujer que es la propietaria de un castillo que está ahí en Borbón, en un sitio que se llama ahí Borbón, en mitad de Francia, y entonces el padre antes de morir dice, pues voy a crear el condado de Borbón, ¿no? Que era una licencia que tenía siendo hijo de quien era. Entonces, a pesar de que era una rama secundona, pues consigue pues forjar esa especie de dinastía que empieza con él y que tarda 300 años en dar su primer fruto monárquico, que es precisamente Enrique IV, este que dijo París bien vale una misa, ¿no? Que ya tarda 300 años en llegar a reinar, a sentarse en un trono. Bueno, y le mereció la pena. Está claro que la misa le mereció la pena. El cambio de religión al final le mereció la pena. Se acaban los Valois, llegan los Borbones y bueno, ya... Después Rey Sol, Guerra de Sucesión, los Austrias contra los Borbones y Felipe V, que es el primer Borbón español. Efectivamente, el nieto de Luis XIV, que era el Rey Sol, que es, a través de la herencia de su madre, que era una de las Austrias, Ana de Austria, que era la de los Tres Mosqueteros, que por eso más o menos la conoce todo el mundo, pues era la abuela también la bisabuela de Felipe V, era la madre de Luis XIV, bisabuela de Felipe V. Entonces, a través de esa herencia, como Carlos II muere sin descendencia, pues al final pues tiran de este legado dinástico, digamos. Claro, y que la historia a veces olvida a reinas, pero la mujer del Rey Sol, de Luis XIV, era la infanta María Teresa de España. También, sí, es que los Austrias y los Borbones estuvieron siempre emparentados, hasta el punto de que a Felipe V, cuando todavía no era rey, ni tenía nadie ni tenía posibilidades de ser rey, lo llamaban el pequeño rey de España, porque decía que había heredado más el carácter de los Austria que el carácter de los Borbones. Y luego, mira, le vino bien para reinar en España. Bueno, más o menos. Sí, más o menos. Más o menos. Bueno, ha sido el reinado más largo, si no me equivoco, el reinado más largo de los Borbones. Es el reinado más largo y el más absurdo. Además, está partido en dos, que eso le ocurrió también a Fernando VII. Son los dos únicos reyes que han reinado dos veces sobre el mismo país. Si tuvieras que definir en una palabra o en una frase el reinado de Felipe V... Quijotesco. Quijotesco. ¿Y el reinado, qué me dices del reinado de Isabel de Farnesio? Claro, Isabel de Farnesio es la que verdaderamente reina, porque Felipe V, digo lo de quijotesco porque es el rey más quijotesco que hemos tenido, ¿no? Tenía las mismas enfermedades mentales que podía tener Don Quijote, ¿no? Es decir, es un señor que dormía poco, que eso le generó varios problemas mentales, hasta el punto que un buen día pues se despertó pensando que era una rana. Y se quería montar en los caballos que estaban representados en los tapices, pensaba que el sol lo atacaba y que le quería cortar la cabeza o que se lo había cortado, y estaba obsesionado con un sabio encantador que había hechizado a su primera esposa y la había envenenado a través de la ropa blanca. Y este sabio encantador pues hizo que, o esta psicosis del encantamiento, pues hizo que dejase de lavarse, que dejase de peinarse, de cortarse el pelo, cortarse las uñas. Esto le llevó ya a una depresión profunda, a una postración en la cama durante muchos años, y eso hizo que al final tomase las riendas del gobierno Isabel de Farnesio, que era una italiana que lo que hizo fue pues
transformar la política internacional de España, que en ese momento empezaba a ser americana, y más después de la Guerra de Sucesión, que nos había quitado un poco la carga de los estados europeos que teníamos por ahí repartidos, y entonces parecía que España estaba ya por fin decidida a hacerse cargo de América, ¿no? Pues bueno, pues Isabel de Farnesio transforma también esta política y empieza a recuperar la política europea, sobre todo italiana, para recuperar diferentes reinos en los que sentar a sus hijos, ¿no? Y esa fue toda la política internacional que tuvo España durante el reinado de Felipe V. ¿Cómo definirías en una palabra a Isabel de Farnesio? Sí, pues me enrollo mucho, ¿verdad? Pues era motomami. Era la motomami de las reinas de Europa en ese momento y la motomami de la reina de España. Pero gran villana, ¿eh? Gran villana, claro, una mujer con mucho carácter, lo único que en vez de aplicar ese carácter para hacer el bien, lo aplicó para hacer el mal, y eso pues nos llevó a una serie de catastróficas desdichas, ¿no? En este país. Han sido una serie, bueno, con ella y luego con los que vinieron después. Luis... pobre hombre, poco podemos decir, duró muy poco, el rey breve. El rey más breve, fíjate que es muy curioso que el reinado más largo de la historia de España, en medio justo tiene el reinado más breve, ¿no? Lo cual también es interesante. Y luego Fernando VI, que era hijo de Felipe V, pero no hijo de Isabel de Farnesio, era hijo de su primera mujer, de la Saboyana. Un buen rey. Un buen rey. Un rey pacifista. Un rey que hizo muchas cosas por España, que arregló la hacienda, que restauró la muy maltrecha Armada Española y que, bueno, pues empezó de verdad a traer las luces de la Ilustración, que se suponía que había traído Felipe, pero que realmente el que da ese impulso a la Ilustración en España es Fernando VI. ¿Cuál es el problema de Fernando VI? Que muere sin descendencia antes que Isabel de Farnesio, que es la madre de Carlos III. Entonces Isabel de Farnesio, que es esta motomami, esta mujer que aplica todo su carácter para hacer el mal en vez de para hacer el bien, reescribió luego la historia de Fernando VI. Entonces es un rey pues, que ha pasado un poco sin pena ni gloria en nuestra historiografía, y sin embargo es un rey a reivindicar, porque hizo muchas cosas muy buenas, entre otras declarar la paz absoluta en su reino, ¿no? Él dijo paz con Inglaterra y guerra con nadie, y eso lo aplicó durante los 16 años que estuvo reinando. Sí, porque Inglaterra daba guerra, ¿eh? Inglaterra y Francia daban mucha guerra, claro, eran los grandes enemigos, eran potencias emergentes, querían ocupar el papel internacional que había ocupado España durante 200 años, y entonces estaban ahí pues intentando ver cómo desgastar, ¿no? Cómo desgastar el ejército, cómo destruir las colonias, cómo piratear donde podían, cómo acabar con la flota, o sea, todo lo que podían hacer, todas las maldades que se les ocurrían, las hacían. Claro, entonces, como bien ha explicado, ¿no? Siempre el que gana es el que reescribe la historia, y el pobre Fernando VI, pues lamentablemente infravalorado. Infravalorado por eso, porque la escritura del reinado depende de Isabel de Farnesio y luego de su hijo Carlos III. Claro. Que ahí vamos, siempre Carlos III, bueno, de hecho, en el despacho de Felipe VI, cuando se convirtió en rey, puso a Carlos III, que es como un rey, es como un de sus antepasados, ¿no? El que quizás el mejor modelo, ¿Es un rey sobrevalorado, Carlos III? Es un rey sobrevalorado porque él era un déspota ilustrado que aplicaba estos principios de todo por el pueblo, pero sin el pueblo. ¿Qué quiere esto decir o cómo se tradujo en su reinado? Pues él nada más sentarse en el trono de España, justo coincide con una sequía malísima, ¿no? O sea, es sentarse y empezar esa sequía. La sequía dura 5 años, y las sequías en esa época no era como ahora, que yo qué sé, te pueden cortar el agua, no te puede llenar la piscina y te fastidia, ¿no? Pero entonces la gente se moría literalmente de hambre, había malas cosechas, había hambruna, había enfermedades, la gente se moría. ¿Qué hacía todo el mundo? Venirse a Madrid. Madrid se llena de gente que está buscando trabajo. Madrid es una ciudad que tenía muchas instituciones dedicadas a las obras benéficas y que había oportunidades de trabajo, entonces se satura la ciudad, sube el precio del alquiler, con lo cual, pues claro, es una ciudad invivible, ¿no? Y en esa ciudad invivible, donde la gente no tiene ni dónde caerse muerto, a veces literalmente, pues Carlos III empieza una serie de reformas sin darse cuenta de que quien va a pagar estas reformas al final es el pueblo, y el pueblo se está muriendo de hambre. Entonces es cuando pone en marcha todas sus grandes reformas en Madrid, ¿no? Cuando hace el Paseo del Prado, cuando hace las Cibeles, la estatua de Apolo, que era una fuente, vamos, la fuente de Apolo, la fuente de Neptuno, la Puerta de Alcalá, las grandes obras
pues las hace en ese momento. Entonces era un mal momento y por eso la gente se cabrea y por eso estalla el motín de Esquilache, ¿no? Que es una reacción no a las reformas, sino a la forma de financiar esas reformas que salían del bolsillo de los madrileños, ¿no? Y eso pues no gustó mucho. Claro, pero tú en el libro lo que recuerdas es que la idea era que los ricos o los que más tenían pagaran más, pero lo que hacen es, pues eso, por ejemplo, subir el alquiler. Entonces, ¿en quién repercute? En los de abajo. Claro, y eso pasa siempre, ¿no? O sea, al final las grandes decisiones se toman pensando que los ricos van a contribuir y los Pero ricos siempre acaban mirando al más pobre, ¿no? Y el más pobre es el que acaba asumiendo todos esos gastos, ¿no? En el caso de Carlos III fue muy evidente y fue lo que hizo estallar ese motín de Esquilache, que siempre se ha explicado como diciendo, los españoles son como niños que lloran cuando se les quiere lavar, ¿no? Hombre, pues algo de eso podía haber, pero en el fondo era mucho más profundo, mucho más grave y estaba relacionado con una crisis de subsistencia, es que la gente no tenía qué comer, la gente estaba muriendo de hambre. Y además que Carlos III se enfadó. Encima se enfadó, claro, porque le montan un motín. El motín fue contra Esquilache, no fue nunca contra el rey, porque el rey era una figura sagrada todavía en tiempo de Carlos III, luego ya cambiará, pero en ese momento el rey sigue siendo una figura sagrada, con lo cual a él no le tocan, pero le afecta, claro, le afecta. Él llega un momento que tiene miedo, que se traslada de Madrid a Aranjuez y bueno, pues ahí toma la decisión de no volver a Madrid. Entonces el Ayuntamiento de Madrid pues empieza a mover unos hilos para que vuelva el rey. Entonces bueno, pues eso hace que todas las decisiones que había tomado en caliente a favor del pueblo durante el motín, pues hace que vaya quitando una a una todas esas medidas que había tomado, con lo cual el pueblo volvía a estar muerto de hambre, volvía a estar pasando calamidades y el rey volvió a Madrid, eso sí es verdad. ¿Y esclavitud? Y luego la esclavitud, que es otro tema del que se habla poco. Esto nace con Felipe V, que empieza, bueno, entre otras herencias, hereda pues un montón de comercio, ¿no? El control, el monopolio del comercio con los esclavos en América, ¿no? Y esto lo que hace es, bueno, pues de alguna forma lo vende en su día, se lo vende a Francia una parte, otra parte se la vende a Inglaterra, a Holanda, y entonces España pues parecía que no tenía mucho que ver, pero Carlos III se da cuenta de que ahí hay un negocio, y entonces empieza a explotar el negocio de la esclavitud, y es cuando todas las grandes compañías de negreros en España pues nacen, ¿no? A raíz de las decisiones que toma Carlos III, porque se daba cuenta que eso pues podía ganar mucho dinero. Y luego tiene otra segunda parte, y era la Casa de Negros, que es una historia que a mí me gusta mucho y de la que también se habla poco, ¿no? La Casa de Negros era una institución que tenía Carlos III por la que pues él, aplicando los principios de la Ilustración, decía que podía convertir a 4 seres que son, él lo llamaba herramientas humanas, es decir, que no tenían alma. Herramientas humanas. Herramientas humanas, porque trabajaba y no hacía falta nada más que darles de comer y si acaso, ¿no? Entonces estas herramientas humanas, si tú las educabas basándote en los principios de Ilustración, podías conseguir grandes cosas de ellos. Y efectivamente, tenía 4 negros en su casa de negros, 4 esclavos. Uno de ellos se llama José Carlos de Borbón y tiene obra en el Museo del Prado. El Museo del Prado todavía, que yo sepa, a día de hoy, no ha puesto ni en los carteles, ni en la biografía, ni en su web, que este señor era esclavo de Carlos III. Sí que dice que era negro, sí que dice que vino con él desde Nápoles, porque esta idea se la trajo de Nápoles, pero en ningún sitio se dice que era uno de los esclavos de Carlos III, ¿no? Y otro de los grandes esclavos de Carlos III fue un arquitecto muy importante, que se llama Esteban Carlos de Borbón. Todos eran Carlos de Borbón, era el apellido. Les dio el apellido. Todo, claro, le daba el apellido porque formaban parte del patrimonio familiar, no de la familia, ¿no? Que esto también hay cierta confusión con el tema. Entonces, bueno, pues este señor era un arquitecto muy importante que competía con Sabatini de tú a tú y al que encargaron la fábrica más importante que hubo en Madrid en tiempo de Carlos III, que era la China, la fábrica de porcelana que hubo en el Retiro, ¿no? Era tan buena esta fábrica que luego, mucho después, cuando llegaron los ingleses en la guerra de sucesión, en la guerra de la independencia, perdón, primero llegaron los franceses, ocuparon la fábrica como uno de los fuertes, y luego los ingleses la dinamitaron porque decían que no querían que los franceses volviesen, claro, y la ocupasen. Pero en el fondo, tanto unos como otros tenían celos de la porcelana que salía de esa fábrica, ¿no? Pues esta fábrica, el arquitecto de esta fábrica fue otro de los esclavos negros de Carlos III, ¿no? El problema que tenían todos sus esclavos es que no cobraban dinero. Entonces el pintor tuvo muchos problemas para financiar su pintura, pero al fin y al cabo, trampeando más o menos, podía pagar el lienzo y la pintura, ¿no? Pero claro, ¿cómo pagas una obra como una fábrica si no tienes con qué pagarla, ¿no? Entonces este sí que empezó a trampear mucho más, hizo varias trampas, al final le acabaron pillando porque una de las cosas que hacía era negociar con la gente que si le daba dinero
pues él se encargaba de abrirle las puertas en la corte, ¿no? Entonces uno de ellos, no se sabe si fue el único o hubo otros muchos más, pero uno sí que lo llega a denunciar a Carlos III, le dice que es que este señor está cobrando para hacer un trabajo que no está haciendo, ¿no? Que era allanarle el terreno para llegar a conocer a Carlos III. Carlos III se enfada mucho con él y entonces lo incapacita para todo, ¿no? Le quita todas las obras, le quita todo. Y por eso hoy conocemos a Sabatini y no conocemos a este esclavo de Carlos III, que fue Sabatini, acabó convirtiéndose en el gran arquitecto de Madrid. Dime algo bueno de Carlos III. Algo bueno, pues es el que inventó el rollo un poco fitness, ¿no? Esto de la vida sana, ¿no? Él tenía mucho miedo. A ver, su padre estaba completamente loco. Su hermano Fernando VI mantuvo más o menos la cordura durante todo su reinado hasta que su mujer, Bárbara de Braganza, muere, y en el último año de su reinado, que ha pasado a la historia como el año sin rey, reproduce todas las locuras que habían afectado a su padre, pero en un solo año, con lo cual lo concentra todo ahí y claro, acaba fatal, ¿no? Y entonces Carlos III tiene miedo de haber heredado también estas enfermedades mentales, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Habla con muchos médicos desde que es muy joven, porque ha visto a su padre, porque luego ve cómo acaba su hermano, y entonces más o menos descubre la mejor manera para no caer en esta melancolía, en estas locuras, ¿no? Y es una vida sana, con una alimentación frugal, comía muy poquito, con mucho deporte, ¿no? Y por eso salía a cazar siempre, ¿no? Él, que siempre se le ha criticado por ser el rey cazador, pues él decía, a ver, yo salgo a cazar y si la gente supiese lo que me cuesta, no me envidiarían, sino que me tendrían compasión, ¿no? Es decir, que él lleva una vida muy actual en el fondo, ¿no? O sea, de comida sana, de poca comida, una vida activa, y luego tenía una rutina muy cerrada, que eso sí que más o menos demuestra que estaba un poco más para allá que para acá, ¿no? Es decir, todos los días hacía exactamente lo mismo a la misma hora, todos los días. Él tomaba su taza de chocolate y siempre tomó el chocolate en la misma taza, ¿no? Durante 20 años. Pues o sea, ¿cómo acabaría la taza? ¿Cómo acabaría la taza? Sí. Y luego, hombre, tiene cosas buenas. Por ejemplo, es verdad que sí que, a ver, la Ilustración termina de sentarse con él. Cuando él está de rey en Nápoles es cuando se descubre tanto Pompeya como Herculano. Entonces, grandes obras de la época clásica se conocen gracias a él y a las excavaciones que hizo. Es verdad que no eran científicas, la gente se mete con él porque ponía dinamita, ¿no? para poder hacer las excavaciones. O sea, no era muy científico, pero bueno, fueron las primeras excavaciones y lo que nos trajo el conocimiento de una época que, pues, bueno, que conocíamos solo por algunos libros que quedaban, ¿no? Bueno, un rey de luces y sombras. Rey de luces y sombras, sí. Yo creo más sombras que luces, pero luces y bueno, sombras, sí. Tú dirías que es siempre mejor Fernando VI. Siempre mejor Fernando VI porque es el que pone la primera piedra para que Carlos III hiciese todo lo que hizo. Entre otras cosas, saneó la economía. Dinero, claro. O sea, es que cuando llega Carlos III, las arcas del Estado están llenas. No tiene que lidiar como Fernando VI con un país en crisis que ha salido de una guerra profunda y que no tiene armada, por ejemplo, ¿no? Pues todo eso ya lo tiene resuelto. Tiene hecho, claro. Que siempre es más fácil, claro. Sí. Bueno, la Motomami. Bueno, Isabel de Farnesio, acá la Motomami. No fue muy buena suegra con María Amalia de Sajonia, la mujer de Carlos III. No fue buena suegra ni con ella ni con ninguna, vamos. Digamos que el conflicto suegra-nuera en la familia real española ha tenido varios ejemplos de problemas y este es uno de ellos. Sí, en su caso duró poco porque la pobre María Amalia nunca se acostumbró al clima de Madrid, a la vida de Madrid, al protocolo de Madrid y entonces, bueno, pues murió muy pronto, ¿no? Pero es verdad que el poco tiempo que convivió con Isabel de Farnesio fue muy intenso, muy duro, porque las dos querían mandar, ¿no? Las dos tenían mucho carácter, pero Isabel de Farnesio, la Motomami, tenía más carácter y encima tenía más experiencia, con lo cual al final la pobre no podía hacer nada, ¿no? También María Cristina y Victoria Eugenia también lo pasaron mal. O sea, al final los problemas que han tenido, que hayan podido tener la reina Sofía y la reina Leticia se quedan en nada comparado con estos casos anteriores de suegras y nueras de la familia real. Claro, los conflictos humanos son muy sencillos, ¿no? Al final en todas las familias pasa un poco lo mismo. Te llevas bien con tu suegra o te llevas mal. Si te llevas mal, pues suele ser intenso. Y más en un momento o en una familia en la que cada decisión tiene una trascendencia histórica, ¿no? Entonces ahí los conflictos se multiplican. Por eso es tan interesante conocer la vida de los reyes, ¿no? Porque al final es como la vida de todos nosotros, pero con una trascendencia mucho mayor, ¿no? Con unos resultados pues mucho más complejos. Y claro, viendo la relación de Juan Carlos I y de Felipe VI ha tenido sus más y sus menos.
Claro, si la comparas con la de Carlos IV y Fernando VII. Claro, pues nada, esto es un paseo nupcial entre ellos casi, ¿no? Es que Fernando VII ha pasado a la historia como el deseado o como el felón, vamos a quedarnos por ahora con el deseado, porque él odiaba a Godoy, que era el primer ministro, el hombre de confianza, el brazo derecho de sus padres, y sobre todo el hombre que era capaz de ejecutar todas las órdenes que Carlos IV le daba, ¿no? Y María Luisa, que era la mujer de Carlos IV. Entonces, hay ciertos rumores sobre este triángulo, ¿no? Se habla de un triángulo amoroso y demás, pero el que realmente construye esa idea de que Carlos IV está todo el rato cazando y no se entera de lo que pasa en su alcoba, mientras que su mujer está tirándose a Godoy, el primer ministro, pues eso se termina de cuajar, digamos, en la fragua de la camarilla de Fernando VII, antes de ser rey, ¿no? Hay un personaje muy siniestro que se llama Escóiquiz, que es el que diseña toda una campaña de propaganda para lanzar la imagen del príncipe deseado. Entonces esto hace que se prepare el terreno para un golpe de Estado que acabará dando Fernando VII contra su padre, que ha pasado a la historia como el motín de Aranjuez. Es decir, el motín de Aranjuez es un golpe de Estado por el que Fernando VII, que es el príncipe de Asturias, se convierte en rey de España pasando por encima de los derechos de su padre. Entonces se llama golpe de Estado en cualquier lado. Entonces, claro, da un golpe de Estado. Y encima coincide ese golpe de Estado con la entrada de las tropas napoleónicas en España, con lo cual es una situación muy compleja. Napoleón toma España, toma para ti. Claro, Napoleón toma España literalmente y Fernando VII comete un error gordísimo y es, bueno, negociar con Napoleón para que Napoleón lo reconociese como legítimo rey de España. Napoleón ve esta debilidad en la familia Borbón, en la familia que nos reina, y aprovecha, es un señor muy listo, es un zorro político, y entonces lo aprovecha a su favor. Y lo que hace es engañar a Fernando VII para que vaya a su encuentro y para que siga yendo a su encuentro y se vaya alejando cada vez más de Madrid, cada vez más de Madrid, hasta llega un momento que le hace cruzar la frontera de Francia y reunirse con él en Bayona. En el momento que Fernando VII cruza la frontera y Napoleón se entera, lo primero que dice es: ¿qué? No puede ser tan tonto. Pues sí, era tan tonto, ¿no? Tan tonto. Entonces, ¿qué pasa en Bayona? Pues que Carlos IV y Fernando VII se ponen de acuerdo para vender la corona de España, la corona de los Borbones, de esta gran dinastía, se la venden a Napoleón. Es fuerte eso, ¿eh? Es muy fuerte, es muy fuerte. Pero Fernando VII en España ha quedado como el deseado, ¿no? Porque esta campaña de propaganda que le han hecho para justificar este golpe de Estado ha cuajado y la gente piensa que Napoleón lo ha secuestrado. Entonces estalla la guerra de independencia porque el pueblo español interpreta que los franceses están invadiéndonos, ¿no? Y entonces que hay que acabar con ellos. Y entonces, bueno, pues hay una guerra, una lucha, una guerra, la guerra de sucesión, y el pueblo lucha por dos ideales. Uno, por recuperar a Fernando VII como legítimo rey de España y echar a los franceses y a José I Bonaparte, y dos, por la Constitución liberal, ¿no? Por las ideas liberales, los ideales que están llegando desde la Francia revolucionaria y desde Estados Unidos, ¿no? Entonces esa guerra, al final, la ganan los españoles, la ganan los liberales, pero también la ganan los que han apoyado a Fernando VII. Fernando VII vuelve y lo primero que hace es preguntar a los liberales: ¿qué? ¿Que queréis que renuncie al poder absoluto que me otorga Dios para comprometerme a esta constitución que habéis escrito? Pues va a ser que no, ¿no? Entonces da otro golpe de Estado contra los que le han defendido el reino e instala pues una monarquía absoluta. ¿Otra vez? Otra monarquía vez. absoluta. Sí. ¿Se puede decir que Fernando VII ha sido el peor rey de España? Se puede decir. Sí, no, o sea, quiero decir, hay un momento que creo que es el conde de Romanones que quiere escribir una biografía sobre Fernando VII, hablando un poco bien de él, ¿no? Y entonces se lo cuenta a Alfonso XIII. Y Alfonso XIII dice: ¿pero por qué vas a escribir una biografía? ¿Qué vas a decir bueno de esta persona? Sí, coge uno de los buenos, ¿no? Era mala persona, además, era mal rey, mala persona. Va todo junto. Si es que al final no podemos separar la persona con el cargo, ¿no? Es muy difícil, y más en ese tipo de cargos tan absolutos, ¿no? Entonces, claro, por eso, insisto, es interesante conocer un poco los entresijos de la vida cotidiana de los reyes, porque las grandes decisiones de la historia de España se han tomado por decisiones personales, ¿no? Y si hemos tenido un rey como Fernando VII tan malo, no es porque estuviese mal preparado, no es porque estuviese mal formado, que tampoco lo estaba, es porque era mala persona. Entonces una mala persona con un poder absoluto, pues hará cosas malas, ¿no? También. Claro, que un rey no puede ser mala persona.
No debería. ¿O no debe ser mala persona? Puede ser, sí. Fernando VII se murió en la cama, ¿no? O sea, que hubo alguna revolución, hubo el pronunciamiento de Riego, que durante 3 años instauró la Constitución, con esta frase gloriosa de Fernando VII de marchemos francamente yo el primero por la senda constitucional, pero 3 años después llegan los 100.000 hijos de San Luis, a los que ha llamado Fernando VII, y entonces, bueno, pues vuelven a recuperar el poder absoluto, y ese periodo sí que ha pasado a la historia, por fin, como la década ominosa, y es cuando Fernando VII, el deseado, se convierte con todo el derecho en Fernando VII, el felón. Y además era... cuando se habla de fake news, de desinformación, de propaganda, esto es más viejo que el tebeo. Claro. Mismamente, María Luisa de Parma y su relación con Godoy. De hecho, yo he leído por ahí que se comenta, ¿no?, que los hijos de Carlos IV no eran de Carlos IV, Claro. eran de Godoy. Godoy, ¿no? Claro, esto es mentira. No hay más que ver la foto de Carlos IV, o el retrato de Carlos IV, con la foto de Juan Carlos I. Es que son iguales, ¿verdad? Quiero decir, es que no hay duda que los hijos de María Luisa fueron hijos de María Luisa, ¿no? Es más, al que más se atribuye este comentario un poco fake news era al pequeño, que decían que era clavadito a Godoy. Esto es un rumor que se esparció sobre todo por las cortes europeas porque era lo normal en esa época. O sea, no hay ningún rey, ninguna reina del que se dijese que eran castos, que eran santos varones. El piqui-piqui, no hay que también era... reina, claro, de la que no se dijese que le ponía los cuernos al marido con el primer ministro o el valido de turno, y no hay ningún príncipe del que no se haya dicho que era hijo de alguno de los amantes de la reina, ¿no? Entonces, lo más curioso es que este pequeño, que era Francisco de Paula, es el que precisamente provoca el alzamiento del 2 de mayo, ¿no? Es el príncipe al que se están llevando cuando dice, se nos llevan al príncipe, ¿no? Si fuese hijo de Godoy, ya se sabría en ese momento, ¿no? Entonces, ¿por qué vas a defender a un señor, a un niño, que es hijo de Godoy y no hijo del legítimo rey, ¿no? Entonces, bueno, pues es claro, está más o menos claro que eso es una campaña orquestada por el entorno de Fernando VII para convertirse en el deseado. De todos modos, dinásticamente, aunque así fuera, no pasaría nada porque María Luisa de Parma era nieta de Felipe V también, es decir, la línea seguiría. Claro, pero esto es también relativo, porque al final la línea no sigue por la vía materna, ¿no? Que esto se dice siempre con Isabel II, ¿no? Que esto sí que está claro que ninguno de los hijos de Isabel II fueron de su marido, está clarísimo, entre otras cosas porque era imposible que juntos concibiesen, era imposible, ¿no? Entonces se dice, no, pero no pasa nada porque la que atribuye la legitimidad es la reina. Pues perdón, pero no, porque los Austrias tuvieron grandes hijos bastardos y ninguno pudo ser rey, ¿no? Es decir, que los bastardos no tenían ningún derecho a ser reyes, ¿no? Según la legitimidad dinástica española, con lo cual los hijos de Isabel II tampoco deberían tener derecho legítimamente a ser sucesores. Claro, pero en este caso, si tienes un rey que procrea bastardos, esos hijos son bastardos, claro. Pero si es la reina la que no os tiene, la reina por sí misma, sí. La que no os tiene con su marido, al final la reina es ella. Sí, entonces los hijos nacen un matrimonio legítimo. Que el padre no es el rey consorte. Claro, y que el padre, Francisco Asís en este caso, pues sí que negociaba cada parto con dinero fundamentalmente, pues para reconocer a sus hijos. O sea, él no reconocía a ninguno de los hijos de Isabel II si no venía por delante una buena cantidad de dinero o un castillo, o un palacete o lo que fuese. Tonto no era el rey consorte. Tonto no era. ¿Algo bueno que podamos decir del reinado de Isabel II? Bueno, yo creo que es una pobre mujer a la que le pasó factura la historia precisamente por ser mujer. Fíjate que ya antes de nacer empieza a haber problemas en el reino, ¿no? Porque antes de nacer, su padre Fernando VII cambia la ley por si nace una niña, entonces abole una ley que se llama la ley sálica, que impedía en Francia gobernar a las mujeres. Nace una mujer, nace una niña, y bueno, la llama Isabel para recordar a Isabel la católica, que ella había sido reina, con lo cual es un nombre que está muy bien pensado también, ¿no? Pero desde el principio surgen muchas voces críticas porque ha nacido mujer. O sea, es decir, que en ese momento ser mujer era muy complicado. Hasta el punto de cuando muere su padre, ya tiene 3 años, y su tío, que se consideraba legítimo sucesor al trono de España porque había estado toda la vida pensando que iba a ser el siguiente rey, pues ha nacido una niña y le monta una guerra civil precisamente porque es mujer, ¿no? Y luego pues ella está muy relacionada, la imagen de Isabel II está muy relacionada con la imagen de la mujer, ¿no? Primero era
esa niña indefensa por la que había que luchar, a la que había que proteger, era la Virgen, cuando ella fue jovencita fue la Virgen, por la que teníamos que seguir manteniendo, la que traía la ilusión del universo liberal este que nos traía la paz y la prosperidad, hasta que llega un momento que se convierte en el pecado, en la nueva Eva, ¿no? La Eva que ha traído todos los males a la patria, ¿no? Es decir, que también toda su imagen y todo su reinado está muy condicionado por el hecho de ser mujer. Y entonces la imagen que tengo de ella es muy difícil sustraerse a eso, ¿no? A que era una mujer en el reino, ¿no? en el trono. Entonces, ¿qué habría pasado si hubiese sido un hombre y hubiese hecho exactamente lo mismo, como, por ejemplo, se me ocurre, Alfonso XII, que también se tiraba todo lo que se movía? Pues Alfonso XII se veía muy bien, fíjate, qué macho, qué varón, qué varonil, ¿no? Duró poco, pero Duró sí. poco. Y sin embargo, con el caso de Isabel II, pues no le perdonábamos que tuviese tantas, que cometiese infidelidades y que fuese así, ¿no? Claro, al final era lujuriosa y era infiel, pero como casi todos los Borbones que han reinado, no todos. Todos eran lujuriosos, pero no todos eran infieles. Es decir, Felipe V fue fiel, pero era absolutamente lujurioso. Fernando VI fue absolutamente fiel, hasta el punto que se volvió loco por su mujer, entonces siempre fue fiel, pero también él era muy lujurioso, pero solo podía tener relaciones con su esposa legítima, ¿no? Y luego Carlos III, es verdad, que fue absolutamente fiel a su mujer. En este caso no se le conocen o no se le reconoce ningún amante. Hay algún rumor de que podía haber tenido algún amante por ahí, pero no tiene tampoco ni pies ni cabeza. Y lo que es cierto es que mantuvo siempre la lealtad a su mujer, y una vez que se quedó viudo no se le volvieron a conocer relaciones con ninguna mujer, ¿no? Hay cartas por ahí que dicen que se acostaba de noche en el suelo cuando tenía alguna tentación, que se ponía cilicios, o sea, que se castigaba cuando tenía esas tentaciones, incluso que iba a cazar por eso, ¿no? Entonces, si hacía todo esto es porque también era lujurioso, pero tenía este autocontrol tan exacerbado que lo podía controlar. Ahora, a partir de Fernando VII, esto se acaba. O sea, Fernando VII, Carlos IV tampoco se le conocen amantes, ¿no? Es sobre todo, y también se le supone muy leal a María Luisa toda la vida, ¿no? Pero ya es a partir de Fernando VII cuando esto pasa, ¿no? Esto, o sea, pasa de moda, ¿no? Esa lujuria se convierte en una vida desenfrenada de lujos, de fantasías, de mujeres, de alcohol, y cuando llegan las drogas, pues de drogas también. Bueno, Alfonso XIII es un ejemplo de infidelidades. Claro, Alfonso XII... Bueno, primero 12 y luego claro. 13, que ese sí que tuvo tiempo para... ¿Qué dices tú? Desenfreno. Hay un chiste muy bueno que dice: ay, ¿dónde vas, Alfonso XII? ¿Dónde vas, triste de ti? Y dice: me voy a buscar a Elena Sanz, ¿no? Que era su amante en ese momento. Era una cantante de ópera imponente, ¿no? Con una voz maravillosa y una belleza a prueba de bomba, ¿no? Alabada por todos los poetas de la época. Pues esta era su amante, que le duró... empezó antes de Mercedes, le duró durante el poco tiempo que duró el matrimonio, y después siguió con ella una temporada también, ¿no? Con la que concibió 2 hijos también, que no ha reinado ninguno de los dos. Ninguno, claro, porque reinó su hijo Alfonso XIII, que nació hijo póstumo, el hijo póstumo que tuvo el niño rey. El niño rey, claro. Y ese niño rey se casa con la reina Victoria Eugenia, princesa de Battenberg. Era un matrimonio totalmente desgraciado, claro. De principio a fin. Bueno, de principio no, de casi principio. Bueno, sí, de principio sí, de principio sí. Sí, la boda ya. Si me lo permites, voy a hacer un inciso con Alfonso XII. Claro. El retrato que debería tener que debería tener Felipe VI en su despacho, y no es que me quiera meter en lo que hace el rey, ni mucho menos, pero si quiere un retrato que de verdad represente lo que él representa, es el de Alfonso XII. Alfonso XII había vivido la crisis de la gloriosa revolución, que es una revolución que expulsa a su madre del reino, y la expulsa de España, o sea, tiene que vivir en el exilio el resto de su vida, y está muy bien formado porque Cánovas se empeña en que conozca a los ingleses, la monarquía británica, a los alemanes, cómo controlan el imperio, a los franceses, cómo funciona eso de cómo lo tienen montado y demás, ¿no? Entonces conoce todas las monarquías europeas, está muy bien preparado y sabe perfectamente lo que ha hecho su madre y lo que no tiene que hacer él, ¿no? Y entre otras cosas, lo que sabe perfectamente es que no tiene que intervenir en política, que para eso están los políticos. Y tiene que garantizar esa constitución, que luego tenía sus lagunas también, pero bueno, él garantiza esa constitución, la respeta, y la pena es que, como él mismo dijo en su lecho de muerte, he quemado la vela por los 2 lados a la vez, ¿no? Entonces es verdad que es una pena que vive tan intensamente que acaba, pues, porque de eso le gusta mucho la fiesta, le gusta la noche, le gustan las mujeres, él arrastra una tuberculosis desde que era niño, y al final pues eso hace que consuma su vida muy rápidamente, ¿no? Entonces es una pena que no haya durado más, porque habría sido un rey
yo creo que muy bueno para España, para el momento que estaba viviendo. Entonces, creo que representa muy bien la misma figura que hoy día representa Felipe VI, ¿no? Es decir, que es un señor que ya ha conocido lo que ha hecho su padre, ha conocido todos los errores que ha cometido y sabe lo que no tiene que hacer. Y además es un señor que está muy bien preparado, que conoce bien cómo funciona la política española y la política internacional, con lo cual, bueno, pues parece que si se tiene que reflejar en alguien, ojalá se refleje en la parte política del reinado de Alfonso XII, ¿no? Claro, imagino que pensará igual también en la parte personal, que no vivió demasiado, pero los Claro. amantes, hijos Sí, claro. ilegítimos. Eso mejor que no lo imite. Eso mejor no. Mejor que lo imite, pero la parte política, desde luego, fue un rey prácticamente intachable. ¿Felipe VI puede sentirse orgulloso de sus antepasados? Bueno, eso no sé, yo creo que todos nos sentimos orgullosos del abuelo que cometía fechorías y nos hace mucha gracia cuando te cuentan las historias, ¿no? Entonces, hombre, lo que está claro es que la dinastía pues ha dejado muchas lagunas, ¿no? También es cierto que nunca hemos sido capaces de construir una alternativa suficientemente fuerte como para sustituirlo, ¿no? Es decir, que hubo una oportunidad cuando se echó a Isabel II y hubo 6 años, que son los 6 años más locos de la historia de España, son maravillosos, porque ahí se intenta todo, un gobierno provisional, una monarquía de nuevo cuño a través de Manuel de Saboya, una república, la dictadura de Serrano, o sea, hay un montón de golpes de Estado y todas y cada una de los intentos fracasan, es decir, que no había una alternativa sólida, ¿no? Nadie se podía poner de acuerdo en algo que fuese capaz de sustituir a los Borbones y parecía al final, después de esos 6 años, que lo mejor para el país era volver a traer a los Borbones y de hecho se trae de vuelta Alfonso XII. Y, oye, se acaban todos los problemas enseguida, ¿no? Hasta el punto que le ha pasado a la historia como el pacificador, porque acabó con la guerra carlista, acabó con la guerra con una de las guerras carlistas, acabó con la guerra de Cuba, el primer conato que hubo, la guerra de los 10 años, con lo cual es verdad que, bueno, que al final este señor daba una sensación de unidad a todo el reino que hizo que prosperase la dinastía, ¿no? Y luego hay otro momento, que es la Segunda República, que también se forma después de Alfonso XIII, porque Alfonso XIII se va, y hay un vacío de poder que lo asume la República. En ese momento sí que parecía que estaba más madura, pero la historia demuestra que tampoco estaba muy madura porque las fuerzas de oposición a la República eran por lo menos tan poderosas como las fuerzas a favor de la República. Entonces ese choque acabó con 6 años de República muy complicados y una guerra civil tremenda que duró 3 años porque las fuerzas estaban muy emparejadas, ¿no? Cuando no hay igualdad, enseguida gana una respecto a la otra, ¿no? Es decir, que la guerra siempre se define por una igualdad de fuerzas. Entonces, bueno, luego hubo 40 años de dictadura y se solucionaron con esa ley, las leyes fundamentales del reino, convirtiendo a España en un reino sin rey, por el que Franco se convertía en regente y por el que se reservaba el derecho a elegir a su sucesor. Y él tenía muy claro que el sucesor tenía que ser un Borbón. Y aquí tenemos de vuelta a los Borbones, ¿no? Ya llevamos 2 generaciones y la tercera muy bien preparada para tomar el relevo, ¿no? Bueno, veo que Alfonso XII te gusta. Alfonso XII me gusta, sí. Además, que yo soy un romántico, ¿no? A mí ese matrimonio por amor con María de las Mercedes, esa tragedia con su prima, hija de Montpensier, que era el señor que había financiado la gloriosa revolución que había echado a su madre del trono, con lo cual, claro, es que era, sí, o sea, era el peor matrimonio que podía tener, pero como en las grandes historias románticas, es una especie de Romeo y Julieta a la española, ¿no? A la castiza, ¿no? El rey de las patillas casándose con la mujer, con la princesa más guapa que había, ¿no? Con la hija de su tío el traidor, sí, Claro, bueno, las traiciones. Es que es maravilloso, ¿no? Estos líos siempre, hermanos, conspiraciones, padres, hijos, sí, la verdad es que tiene una historia complicada, una historia familiar complicada. Pero muy interesante, además eso, insisto, es que la historia personal de los reyes define muy bien la política española. Pero es como Juan Carlos I, cuando salió The Crown, una serie muy buena, muy interesante, el reinado de Isabel II, muy largo, muy interesante, tiene mucho que contar, pero es que Juan Carlos I tiene una vida muchísimo más interesante, para bien y para mal, que cualquier rey o reina de Europa. Bueno, pues sí, corrígeme si me equivoco. Bueno, pero... a ver, no conozco en profundidad el resto de las biografías de los reyes, pero desde luego tiene una historia muy interesante. Este señor nace en el exilio, que es otra constante de los Borbones también, todos conocen el exilio. Vienen, van. Van y vienen, sí. Entonces, desde Carlos IV, todos han pasado por el exilio, excepto, por ahora, Felipe VI, ¿no? Entonces, bueno, pues Juan Carlos sí, tiene una vida muy interesante, nace en el exilio, nace realmente en una familia que no tiene ya la capacidad económica
que tenía el abuelo, ¿no? Alfonso XIII, con lo cual, bueno, pues lo pasa mal, ¿no? Y encima él es el heredero legítimo de una dinastía que no tiene ninguna posibilidad de volver al trono de España, ¿no? Con lo cual es muy difícil casarle con una princesa, ¿no? Pero también don Juan, el padre de Juan Carlos, sabe que le tiene que casar con una princesa si quiere tener alguna oportunidad, porque a él le llega la legitimidad porque el hermano de Juan, don Jaime, se ha casado con una princesa de nuevo cuño italiana que no tiene el título, no tiene la sangre suficientemente azul como para que su hermano pueda seguir siendo rey, ¿no? Con lo cual le incapacitan para ser rey y la legitimidad pasa a don Juan, ¿no? Con lo cual le sabe que su hijo se tiene que casar con una princesa. Entonces también la búsqueda de princesa también es muy interesante, ¿no? Luego pues también Juan Carlos tiene episodios muy trágicos en su biografía, como esa muerte extrañísima de su hermano Alfonso, ¿no? O sea, es que tiene episodios muy, muy interesantes. Y luego ya una vez que consigue ser rey, que le cuesta mucho, toda la polémica ahí con su primo hermano, ¿no? Con Alfonso de Borbón, esa muerte trágica también muy misteriosa de Alfonso de Borbón en unas pistas de esquí en Colorado. Bueno, pues es que tiene un montón de ingredientes interesantes. Ya por fin consigue el poder, el pueblo le adora, o sea, consigue una cosa que parecía imposible, y es que le llamaban Juan Carlos el Breve y consigue instaurar la monarquía otra vez y consigue meterse al pueblo en el bolsillo, consigue lo que parecía imposible, consigue un periodo de 40 años de paz, que vale, que no lo consigue él, pero él es el jefe del Estado en ese momento. 40 años de paz en España en este momento era pero que muy difícil, y lo ha conseguido, ¿no? Entonces tiene cosas muy buenas, ¿no? Y de repente le vuelve loco la codicia. Se vuelve loco por las mujeres también, se vuelve loco por tener el mejor yate, ¿no? O sea, es que se vuelve loco por lo que ha vuelto loco a toda la familia durante tantos años, generación tras generación, ¿no? Y esto hace que el pueblo pues acabe hartando de él, y de alguna forma hay una presión popular. Es verdad que no se manifestó en un motín como podía haber sido con el motín de Esquilache, ¿no? O el motín de Aranjuez, fuese quien lo había organizado. O sea, no hay un motín y no hay una presión republicana para echarle, pero al final lo que entiende Juan Carlos es que tiene que pasar el relevo porque la institución está absolutamente gastada con él, ¿no? Entonces fíjate, es que es partir de la nada, llegar a lo más alto y volver a caer en lo más bajo, ¿no? Entonces una historia apasionante, claro, tendría una serie de muchas temporadas. De muchas y tanto. En un rey Juan Carlos o reinado de Juan Carlos... Bueno, las dos cosas. Rey Juan Carlos I en una frase o una palabra. Es difícil porque tiene dos. Por un lado es el que trajo esta Constitución, ¿no? el que ha traído 40 años de paz a España, que es una de las lecturas que se hará en el futuro. Si eres monárquico, pues todo el mundo pensará eso, ¿no? Los monárquicos siempre harán hincapié en eso, ¿no? Y por otro lado, pues este rey corrupto, golfo, que mata elefantes, ¿no? Que ha acabado con su reinado, ¿no? Los menos monárquicos, pues seguro que se quedan con esta visión, ¿no? Entonces también eso es muy paradójico y muy interesante, ¿no? Tener esas dos visiones tan potentes que vuelven a dividir España en dos, ¿no? Los que están a favor y los que están en contra, ¿no? Claro que al final, lo que dices tú, que divide en dos, también se crea como dos facciones, ¿no? ¿A quién apoyas, al padre o al hijo? Bueno, en este caso... Que no tendrías por qué. Claro, en este caso creo que había pocas dudas, ¿no? Yo creo que los monárquicos más recalcitrantes sabían que el reinado de Juan Carlos estaba gastado y que había que pasar el testigo, ¿no? Había que renovar la institución, había que dar una imagen nueva, saludable, ¿no? Un tío joven, atlético todavía, ¿no? Que conectase con las nuevas generaciones o con la gente más joven. O sea, yo creo que hasta los monárquicos más monárquicos apoyaron en su momento la transición, ¿no? Aunque la reina Leticia, por ejemplo, no lo tuvo fácil. Leticia no lo tuvo fácil, ¿no? Había muchos intereses para casar a Felipe con gente del entorno de la zarzuela, ¿no? Con los amigos de toda la vida, las hermanas de los amigos de toda la vida, alguna princesa europea, alguien que no tuviese pasado, como decía siempre Peñafiel, ¿no? Pero al final él apostó por amor, por casarse con esta mujer, a la que todos conocíamos porque presentaba los informativos, ¿no? Entonces, bueno, pues esto le complicó mucho la vida, ¿no? Y también la vida de Leticia, pues tiene otra serie maravillosa, ¿no? De cómo una periodista, una mujer que se ha casado muy joven con su profesor de literatura, acaba casándose con el futuro rey de España y convirtiéndose en reina de España, ¿no? Pero el calvario que ha tenido que pasar hasta llegar ahí, pues es largo y doloroso.
Y en ese calvario, ¿se puede decir que tuvo mucho que ver su familia política, o Juan Carlos I más en concreto? Bueno, la familia política y su familia personal. Se le suicidó una hermana también, un primo ha estado vendiendo exclusivas a su costa. O sea, es que, quiero decir, al final todos participaban en este calvario, ¿no? La familia política, porque, claro, también querrían que su hijo se casase con una mujer que no tuviese pasado, ¿no? Y sin embargo, él se enamoró de esta. Entonces, mira, también en eso se parece a Alfonso XII, ¿no? Que él se ha puesto el mundo por montera y ha dicho, yo me caso con esta porque quiero y ya está, ¿no? Y se ha casado con ella. A pesar de la oposición de su familia y a pesar de la oposición de gran parte del pueblo, a pesar de la oposición de los amigos y a pesar de la oposición de un grupo de nobles muy aristócratas y de sangre muy azul que organizó el Palo, ¿no? Que era algo así como la plataforma anti-Leticia Ortiz, ¿no? Es decir, que es que lo ha tenido todo la pobre en contra, ¿no? Y sin embargo, ahí está, ahí está. Y desde luego, la misión más importante de una reina es parir un heredero, ¿no? Y ella ha parido a una heredera que desde luego está a la altura de lo que esperamos. Tiene una imagen impecable. A mí me encanta Leonor, la verdad. Y Sofía también. Y Sofía también. Pero bueno, Sofía es como la hermana, ¿no? La hermana pequeña al final, ¿no? Pero la princesa a mí me parece que da buenas lecciones de imagen, ¿no? De cómo tiene que... de por dónde va el futuro de la dinastía. Bueno, una de las cosas que reconoce Juan Carlos I a doña Leticia es lo bien que ha criado y educado a sus hijas. Entiendo que también Felipe, por supuesto, ha estado implicado en la educación, pero el rey Juan Carlos se lo reconoce. Sí, a ver, yo creo que cuando filtran imágenes de la Casa Real, de la familia real y están los cuatro, a mí me parece que Leticia nunca se relaja y sin embargo me parece que Felipe tiene una actitud maravillosa con sus hijas. O sea, tiene una... no sé, es que es muy padre también, ¿no? Se ve. Sí. Entonces, eso se ve, eso Sí. se transmite. Entonces, eso a mí me da, joder, también mucha tranquilidad en el sentido de que parece que lo ha hecho bien, ¿no? Que no digo que Leticia no lo haya hecho, digo que Leticia posiblemente no esté tan acostumbrada y que a lo mejor pues, se pone un poco más tensa y quiere dar una imagen que a lo mejor va más allá de las posibilidades que tiene comunicativas, ¿no? Pero ver a Felipe con sus hijas a mí me encanta, vamos. Y esto que se les criticó mucho cuando entraron papá, mamá, majestades, pues solo por ellas, es que al final son sus padres, ¿no? No estuvo muy bien, al revés, me gustó vamos, mucho, está muy sí, bien, sí. además fue como un momento muy cercano, era como el punto perfecto para eso, para darle ahí, ¿no? Siempre se dice, si se compara con monarquías como la británica, que, bueno, pues que si Paddington, que si más cercano, siempre se dice que en España que están como más embarados y eso fue un momento muy bueno, eso fue un acierto. Sí. ¿Quién tendría la idea? Seguramente Leticia. Pues quién sabe. A Bueno. lo mejor fue espontáneo, a lo mejor no, a lo mejor estaba planificado. No, que estaba preparado, que estaba Leticia preparado. hizo así, estaba preparado. Yo diría que es cosa de Leticia, Puede que de ser. doña Leticia. A ver, lo que sí que hay que reconocerle a Leticia 100% es que desde que ha llegado a la familia real, Felipe habla muchísimo mejor en público. Además, O sea, le ha dado también un empaque a su comunicación que antes no tenía. No sé si es obra de Leticia, pero probablemente lo sea porque Leticia era una profesional y sabía muy bien cómo aconsejarle, seguro, ¿no? Y es verdad que a mí ahora me gusta mucho ver a Felipe en sus intervenciones públicas. Le veo muy tranquilo, muy reposado. Y ya te digo, cuando le veo así imágenes espontáneas, es que me da muy buen rollo este señor. ¿Qué le vamos a hacer? y los discursos de Leticia que son muy buenos. Los Cómo discursos... comunica, lo bien que comunica. Sí, también. Pero estamos aquí hablando, le estamos dejando muy bien, ¿eh? Yo sigo pensando, a Leticia le falta un relajante antes de salir al público. Un relajante. La veo muy tensa siempre, la veo muy tensa. Pero puede ser fruto de este calvario que ha tenido que pasar, ¿no? Y que a lo mejor todavía pues, está ahí, le pesa, ¿no? Yo te diría que es cierto, pero que con el paso del tiempo se ha ido relajando, está más espontánea. Sí. Está más... Sí, se ha ido... En ese sentido, si me preguntas hace, no sé, igual 5 años... pues te diría que no, o que no tanto, o que necesitaba relajarse un poco. Pero, bueno, relajarse un poco, ser, pues eso, como dices tú, ¿no? Igual más como Felipe, pero luego, sin embargo, Felipe es más tímido y ella no. Y Felipe en público, pues aunque tenga esa actitud que transmite, pues igual más tranquilidad, pero él lo pasa peor y, sin embargo, doña Leticia sí que se maneja mejor con la gente, por carácter. Sin embargo, fíjate, a mí me parece que esa timidez le viene muy bien a la institución, porque tiene que ser una institución cercana,
Es decir, el rollo chabacano de Juan Carlos, que ha sido... Campechano. No sé qué he dicho. Chabacano. Uy, perdón. Campechano. El rollo campechano, ¿no? Que ha sido muy alabado, que también era una tradición en la familia, pues le ha venido muy bien. Pero claro, también rompió demasiado esa cuarta pared con el pueblo, ¿no? Y entonces Felipe me gusta mucho porque tiene esta imagen de cercanía y al mismo tiempo esta imagen de personaje retraído, con lo cual hace que lo respete mucho más como institución que a su padre. Con la magia, ¿no? De la Esa monarquía, magia, sí. que no se pierda. Ese equilibrio tan delicado, ¿no? Pues yo creo, pues esto que hablamos de la vida privada, ¿no? Esta timidez que tiene Felipe, pues le viene muy bien a la imagen de la monarquía, ¿no? Porque eso pues permite jugar con estas dos cosas, ¿no? Con la cercanía y al mismo tiempo con la distancia que requiere una institución como esta, ¿no? Bueno, pues me pasaría hablando contigo del libro muchas horas más. No sé cuánto tiempo hemos estado, pero lo vamos a dejar aquí. Muchísimas gracias por haber venido, por haber presentado aquí No me toques los Borbones. Muchísimo éxito y nada, nos vemos en la próxima. Pues sí, muchas gracias a ti. He estado muy a gusto también porque me encanta hablar de esto y es verdad que nos dejamos muchas cosas en el tintero, pero bueno, que están todas aquí en el libro.